Agustín Ramos del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado especial es el país limeño. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad al encuentro de literatura en el festival cultural más importante de nuestro estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento me permito presentar a la maestra Fabiola Ramos, que es del área de publicaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien nos va a hacer el favor de presentar a nuestra autora invitada. Bienvenidas. Pues bienvenidos todos, todas a esta sesión, que va a ser una sesión, creo yo, muy interesante, porque el tema del libro nada menos ni nada más se refiere a los personajes literarios, pero quisiera brevemente hablarles un poquito del caminar de la autora de este texto, que está editado bajo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una universidad pública que surge en el año 2001. Estamos arribando a los 21 años ya de formación. Se creó bajo el auspicio de Andrés Manuel López Obrador, que en aquellos años era jefe de gobierno, y que había pasado más de 20 años en que la Universidad Autónoma Metropolitana había sido la única universidad pública que abría sus puertas. Ustedes, como estudiantes de prepa, saben que la demanda para accesar a las universidades públicas es muy grande, así que bueno, pues se dieron a la tarea de crear este modelo educativo que pues si ustedes tienen algún interés de conocerlo, pueden consultar las carreras, en fin, el perfil. Somos hermanos, por supuesto, también de la Universidad Autónoma de Hidalgo, ambas como universidades, como instituciones de educación superior pública. Así que bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta. Y voy a leer un poquito solamente sobre la trayectoria de la autora de este libro, que es la maestra, la doctora Azucena Rodríguez. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y directora y doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Es actualmente profesora investigadora de nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por sus siglas, la UACM, en las áreas de creación, historia y teoría literarias. Autora de los libros de teoría y crítica, las teorías universales y el análisis de textos, editado por la UNAM, Coincidencias para una historia de la narrativa mexicana, escrita por mujeres, editada por la Universidad de Chiapas, y permanentemente Fugacidad, que son ensayos sobre minificción editados por la Universidad Autónoma Metropolitana. También de los libros de cuento y minificción, La verdad sobre mis amigos imaginarios, De transgresiones y otros viajes, Postales, mini perfecciones, La sal de los días, El infierno de los amantes, otro libro también bajo el sello editorial de la UACM, y recientemente Viajes ilustres y Si todos somos monstruos. Así que bueno, pues hoy con la presentación de esta reciente publicación titulada Carácter, con acento y sin acento, el personaje literario. Y antes de entrar de lleno, digamos, a todo esto, me gustaría que quizá los dos chicos de aquí adelante y por supuesto también los de acá nos digan cuál es su personaje favorito. A ver, vamos a empezar por las damas. Blancanieves, la Caperucita Roja, Juana de Arco. Yo también Caperucita Roja. Ok, usted es joven. Tal vez los chicos. Bueno, por acá de este lado. No tengo personajes favoritos en específico, ¿no? Pero muchos categorías. Spider-Man, muy bien. Pues sí, creo que todas las historias, sean de cuento, de novela, en fin, de cualquier género al que ustedes ya empezaron a brevar desde muy temprana edad,
en la educación básica, pues empezaron a oír esta palabra de los personajes que incluyen dentro de sus obras. Y por ello, pues maestra Azucena, yo quisiera saber primero el nombre del título, que es Con acento y sin acento. Creo que es muy interesante que conozcamos pues esta sintonía que le da el nombre al libro. Muchas gracias, Mariana, por presentar el libro. Muchas gracias a ustedes por venir. Voy a empezar a compartir cuáles fueron esos personajes que pues más les están llegando. Espero que saliendo de acá también se lleven su libro y conozcan a un personaje nuevo, o regresen a casa a ver su serie, o que se vayan al cine. ¿Y por qué vamos a ver toda esa ficción? Pues muy probablemente por los personajes, ¿no? ¿Qué define a un personaje? ¿Qué recuerdan de Caperucita? ¿No? Pues es su aspecto exterior, ¿no? Es roja. ¿Qué otra cosa tiene un personaje de terror? Y ahí viene la parte del título, ¿no? El carácter. O sea, el conjunto de características que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Entonces, en inglés, de hecho, la palabra para nombrar a un personaje es carácter, ¿no? Que viene del griego, y bueno, todas esas cosas que de pronto comento ahí en el libro. Entonces, quería mostrar que ese personaje al que se le llama carácter, un personaje de carácter, por ejemplo, es también una construcción de tinta y de papel, o sea, es un carácter, una letra, un montón de letras. Y pues refleja eso, que no olvidemos que podemos construir y analizar personajes a partir de analizarlos con cuidado y ver cómo funcionan y demás, ¿no? Como una preocupación, porque tendríamos que tener más elementos para comprender a esos personajes que no sé si les ha pasado. A veces se parecen mucho a nosotros y hasta parece que leen mis pensamientos y que sienten lo mismo que yo siento y cuentan los chistes que me gustan, ¿no? Que creo que es algo que tiene Spider-Man. Tiene chistes pues, relativamente simpáticos, no sé, tiene las mismas preocupaciones de pronto que uno, pero tiene otras características. Entonces, por ahí va esa cuestión, ¿no? ¿Cómo entendemos a un personaje? Un personaje también es alguien que se parece mucho a nosotros, a los seres humanos, pero desde ficción supuestamente. La otra, el personaje también es lo que al autor se le pegue la gana, ¿no? Y si el autor decide matar a su personaje, valiéndole un cacahuate que nosotros ya nos hayamos encariñado con él, lo va a hacer. Si el autor también se especializa en un género, pues también, ¿no? Le va a tener que poner ciertas características a su personaje con ciertas variaciones. Ok, quiero que devore sangre y que coma y que asesine personas, pero lo voy a cambiar y voy a hacer que brille, ¿no? Y que sea además súper guapo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago? Que es lo que se me pegó la gana, pues a lo mejor para que mi público, mis lectores, compren mi libro, ¿no? Entonces, mi otra participante, que yo creo que ya me está avisando por qué me llega. Entonces, esa es la idea de este libro. Ustedes, pues, están en prepa, estoy entendiendo, ¿no? Yo preguntaría, ¿alguno se va a dedicar a comunicación o a literatura o alguna de humanidades? Levanten su manita. ¿Alguien que se vaya a dedicar a lingüística? ¿Qué otra materia hay de humanidades por acá? Yo aquí asesoré una tesis de historia también. Entonces se van a ciencias, qué padre. Es que tenemos esta concepción de que la lectura solamente es para las carreras que sean
pasan con, digamos, el tamiz de las humanidades. Pero déjenme decirles que aún en las ingenierías, aún en estas carreras de las llamadas ciencias duras, la lectura hace que la formación sea más completa, incluso hasta para comunicarse, para elaborar un proyecto, porque al final del día todo lo que ustedes estudien tiene la base de las palabras, ¿no? Un proyecto, una presentación. Pero permíteme tantito, querida Fabiola, ahí sí nos vamos a agarrar de chonda. Porque este libro sí es como para, sí está especializado en el estudio de la literatura. O sea, eso sí es cierto, no se preocupen, ¿no? Si no se llevan el libro, pues ya estamos aquí platicando y eso es suficiente. Pero sí se supone que es un libro para especialistas en literatura, porque nos lo dejan mucho. Pero les aviso, muchachos, sus maestros los van a poner a analizar personajes. En todos los exámenes de admisión que quieran hacer, de pronto les van a preguntar por el personaje. No sé si te pasó a ti, que te preguntaban qué caracteriza al personaje tal en los exámenes de colocación o de selección. Y yo decía, ay, canijo, pues es que este personaje tiene todo, o sea, todas las características. A veces está enojado, a veces es demasiado imaginativo. Yo digo, pues sí, y entonces, ¿cómo decido cuál es la opción correcta en este examen? Así que, bueno, esa es la intención de estudiar al personaje, pero pues de todas maneras todo el tiempo vamos a estar rodeados de personajes de ficción, de personajes reales, de personajes que nos van a resultar odiosos, de personajes que nos van a resultar entrañables. Y eso está padre, busquen esa reflexión sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, para ti, ¿cuál es tu personaje más memorable, querida Fabiola? Pues a mí me gusta mucho la historia de Juana de Arco, me parece que es un emblema de lo que en aquellos años del oscurantismo, de donde por supuesto la mujer era menos que nada, ¿no? Ella ahora sí que no solamente empezó la lucha, sino que bueno, terminó de una manera terrible, pero por lo que creía en ese momento, independientemente si estaba o no equivocada. Y yo creo que es muy importante desde mi punto de vista el seguir investigando sobre los personajes, porque bueno, yo ya les comentaba que la maestra Azucena tiene ya varios libros en su haber, y yo creo que sería también interesante cómo un autor, una escritora, ¿no? Cómo es que quizá, Azucena, construiste tu primer personaje. Creo que sería interesante que nos echáramos un salto para atrás y sin todo el conocimiento que por supuesto hoy tú manejas dentro de las teorías literarias que vienen en carácter, pudiéramos hacer la remembranza de cómo fue la formación de tu primer personaje. Y bueno, te preguntaba también lo de tu personaje y me llama mucho la atención porque es Juana de Arco. ¿Es un personaje histórico o es un personaje de ficción? O sea que sí se le apareció la Virgen y le dijo que no te preocupes, tú vas a ir a defenderme y demás. Es un personaje ficticio. ¿No? Entonces el personaje en efecto también es, o por lo menos en un momento de su historia, es una cosa en la que mezclamos la parte real con una serie de cuestiones que muy probablemente hayan sido ficticias. Su corazón, después de haber sido quemado en la hoguera, ¿sí se mantuvo o no? Pero si para las personas que la rodeaban sí, pues entonces eso también significa algo, ¿no? Y eso es parte de lo que tendríamos que estar estudiando de esos personajes que nos están gustando. Mi primer personaje era una chica que mataba a su novio. Se sintió tan sabroso.
Bueno, es que era muy malo con ella, ¿no? La había maltratado, por supuesto, y luego la había dejado, pues ahora, en mi época no existía este título, pero hoy diríamos que la gosteó, ¿no? O sea, se le desapareció sin decirle ni agua va. Y entonces ella ya empieza a tratar de salir de todo el maltrato y empieza a entender cómo fue que me maltrataron. Y entonces el tipo regresa, había andado en Bolivia y además llega cantando, no andaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Entonces, obvio. Y además quiere seguir con esta relación y se la quiere llevar a seguirla maltratando y la lleva a un prostíbulo. Y es ahí donde ella, pues, ¿no? lo mata. Y además, ella se sale con la suya, ¿no? O sea, puede salir y nadie la ve y demás. El cuento es malísimo. Tendría yo que la edad de ustedes cuando lo escribí. Y sin embargo recuerdo con mucho cariño ese proceso de haber logrado crear a ese personaje y poderlo recrear y darle como esas características. ¿Saben? Lo interesante con los personajes es que al igual que con las personas, lo que nos hace únicos en algún sentido son nuestros defectos, ¿no? Piensen ustedes en personas muy memorables, ¿no? Que recuerden, así como personas muy queridas. Lo que más recordamos son los dos extremos, ¿no? O sus defectos o esas cosas muy cercanas a nosotros, ¿no? Mañana es el día del abuelito. ¿Qué recuerdas de tu abuelito? ¿Qué características? Pues que era muy trabajador, se levantaba a las 5 de la mañana porque vivían en el campo, en un pueblo que está en Jalisco. Y entonces yo recuerdo que cuando íbamos de vacaciones y pues ya nos levantábamos como a las 7 o 8, el abuelo ya hasta venía de regreso con la leche que había ordeñado. O sea, era alguien muy madrugador. ¿Y algún defecto? Se dormía temprano, qué aburrido. Yo me acuerdo que decían, ya se durmió, ¿no? Entonces, esas cosas para un niño, porque nos decían, ya cállense, porque ya está el abuelo dormido. Y pues los niños lo que tenemos cuando estamos en los inicios de la vida, pues es muchísima energía. Y pues eso de que ya cállense porque el abuelo ya está dormido, pues como que yo decía, oye, se fue a dormir tan temprano, si además estábamos de vacaciones. Pero bueno, las vacaciones eran de nosotros, no el abuelo. El abuelo ya tenía pues sus costumbres y sus vidas ya muy hechas. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, esas son las cuestiones que estoy analizando. Ahora, ¿qué hace falta para que tengamos un héroe? ¿Qué requiere un héroe para? ¿Cómo reconocemos al héroe? Por ejemplo, Spider-Man. Puede ser, hay justicia, está muy bueno. Héroes. ¿Superpoderes? Superpoderes, o sea. Real. Ok, superpoderes. Y entonces dirías que Miguel Hidalgo no fue un héroe. Y lo vamos a celebrar el próximo mes, ¿no? A ver, allá atrás, sentados, amigo. Por las características con las que se conforman y la forma en la que se expresan. O sea que Deadpool, por ejemplo, no es un héroe por ser tan mal hablado, grosero, le vale todo. No solamente es el lenguaje verbal, sino que también el corporal. Las acciones que realiza lo pueden. Y es un desastre también, ¿no? Amiga. Que sea alguien valiente. Un héroe valiente. ¿El Chapulín Colorado es un héroe entonces o no? Bueno, ya no les tocó, pero alguna vez habrán visto algún sketch, ¿verdad? Que le daba algo miedo y sus antenitas se le agachaban. Entonces, ¿qué sería un héroe? ¿Por qué reconocemos héroes?
y decimos, es mi héroe favorito, etc. ¿Qué hace? Destaca, ajá. Rescata, claro. ¿No? Y entonces, él le dedico precisamente también, ¿no?, una reflexión al héroe. Resulta que después de mucho pensarlo, el héroe es el que resguarda o lucha por los valores que estructuran el universo. ¿Valores que estructuran el universo? La familia. Y ahí va, por ejemplo, Odiseo o Ulises en la antigüedad, se queda allí varado en Troya y tiene que regresar. ¿Por qué razón? Por su familia. Telémaco y... ¿cómo se llamaba la esposa de Odiseo? Porque tuvo hartas novias, se metió con Circe, se metió con las sirenas, para regresar con... ahí está, se me olvidó, ¿era Penélope? Es Penélope, ¿no? Entonces, bueno, regresa con su familia. ¿Cuáles son los valores que tiene que resguardar, por ejemplo, Superman? ¿No? La esperanza y mucho ojo también, la democracia. No es tan casualidad que esté usando los clásicos colores azul, rojo y blanco, ¿no? Y así. Pero resulta que además un héroe siempre tiene que tener a su banda con él. Y piensen en la banda de todos sus superhéroes, ¿no? O sea, por lo menos tiene que tener ahí un grupito que lo alcance. Por eso de ahí se forman, ¿no?, desde la antigüedad, va Ulises con todo su barco hasta los héroes más modernos que tienen su casita de los hombres X y demás, ¿no? Harry Potter. Ahí ¿cómo me caía mal Harry Potter, no? No sé ustedes cómo lo vivieron, pero se me hacía como que todo el tiempo, o sea, aguantar 7 libros y él ser el chavo chicho, pues yo sentía que la regaba y la regaba y la regaba, pero siempre sus amigos me están acompañando. Pero resulta que en la modernidad, el héroe ya nadie lo quiere y toda su comunidad se va en contra de él. Entonces, el héroe como moderno en ese sentido es Don Quijote. ¿Se acuerdan? Don Quijote quiere ir a defender, quiere tratar de deshacer entuertos, de volver a traer la justicia al mundo en el que vive, pero todo el mundo se burla de él. Las mujeres a las que él trata de damas en realidad son prostitutas y no les interesa para nada que él las trate como damas, les interesa que le paguen, o sea, entonces es un héroe que va solo. Y es entonces otro personaje que se transforma mucho con respecto a cómo se transforma la sociedad. Y bueno, pues ese tipo de cosas también están ahí presentes en este trabajo y pues bueno, la idea es pues pensar en esos personajes, por qué nos gustan, qué tienen, qué tan importante es su apariencia física, qué tan importante van a ser sus características psicológicas. Y pues bueno, ahí está el libro y ojalá que ustedes en algún momento pues, tengan ganas también de pensar por qué esos personajes nos gustaban tanto, ¿no? ¿Tu telenovela cuál dirías que era? Las telenovelas que... Una, por favor. Ay, pues me gustaba mucho Betty la Fea, de Colombia, me daba mucha risa de cómo además los personajes eran tan distintos a la idea que tenemos de los malos y los buenos, y que además siempre la actriz principal era la hermosa, la guapísima, y resulta que aparece un personaje que es feo y es la protagonista de la historia, ¿no? Creo que eso me llamó mucho la atención. Claro. No,
Y entonces, ¿por qué te llamó tanto la atención? Porque ya estábamos acostumbrados a que la protagonista tenía que tener ciertas características. Tenía que ser súper guapa, tenía que no ser tan lista. ¿Qué más tienen las protagonistas de las telenovelas? Eran pobres, claro, eran pobres, sí, claro, ¿no? Y de pronto, pues tenías esta otra propuesta. Y eso también está discutido ahí en el libro, ¿no? Como a veces por el género necesitas que tu personaje tenga ciertas características. Los detectives, ¿no? En los géneros policíacos, los caballeros, en todos esos géneros también de literatura de caballerías y demás, ¿no? Y cómo reaccionamos cuando ese personaje nos lo cambian, ¿no? De pronto, a lo mejor no vamos a reaccionar bien y en otras ocasiones sí, porque está respondiendo a una necesidad que también estamos manifestando, ¿sale? Y luego, imagínense una historia sin personajes. ¿Qué pasaría? Pues resulta que sí hubo, porque el tema de que el personaje se tenía que parecer al ser humano ha sido súper importante, ¿no? Porque se supone que con la lectura de estos personajes de ficción comprendemos más acerca del ser humano. También nos sirve, no sé si a ustedes les han dado la clase de literatura así, de pronto como qué te deja, qué tienes que aprender de este personaje, qué hubieras hecho tú, etc. Fue tan importante que se llega a creer que la literatura es, y en general la ficción, ¿no? El cine y demás, es a fuerzas una recreación del personaje. Pues hace como unos 60 años dijeron, es que no es cierto, el personaje es una construcción de lo que el autor quiere. Al autor se le da la gana y entonces lo pone por escrito, pero no, así no es ninguna persona. Yo soy diferente a lo largo del día, cambio de ánimo durante todo el día, hago una cosa y pienso otra. El personaje de la ficción es una farsa. Entonces se les ocurrió construir una narrativa sobre los objetos. Era toda la historia de cómo se movía la silla, de cómo se movía la rayita, el rayito de sol en la ventana, ¿no? Y bueno, pues eso también resulta interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no estamos tan a gusto con lo que nos están diciendo los libros de lo que somos? Y eso me parece también bastante revelador en esta historia del personaje. Y también veo un tipo de personaje, a ver si me cuentan cuál es el personaje. Ay. Había escogido uno que podía funcionar para hablar de esto. Sí, la terapia de conversión en la clínica San Sebastián es todo un éxito. Una chica se convirtió en un unicornio que lleva a su amada a las alturas. Y un joven se convirtió en una jacaranda floreciente cuyas flores llueven sobre los labios y el torso de su amante. Una ama de casa se descubrió capaz de transformarse en un bollo de crema y un jubilado en una taza de chocolate. Las transformaciones son posibles. ¿Encontraste el personaje? No, pero se me ocurrió otro. ¿No? Exacto. Yo escribo minificción, o sea, textos muy breves que de pronto como que plantean una historia, pero a lo mejor no.
Y ese es otro caso en el que el personaje pues más o menos ya no está visible en la ficción, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema así como bastante amplio, bastante simpático, y si es para gente que se vaya a dedicar a la literatura, sí que háganme el favor de recomendárselo a sus maestros y a sus, pues a quienes no conozcan que se dedican a la literatura. Si por ahí tienen un hermano medio lurias que se dedicó a la literatura o conocen a alguien que lo haya hecho, este sería un libro como dirigido a ese tipo de trabajos. Y bueno, pues ustedes disfruten mucho, por favor, a sus personajes y a sus y reflexionen sobre esos personajes, ¿no? ¿Por qué les gustan, qué tienen, qué no tienen, qué tanto fue voluntad del escritor, qué tanto el personaje reacciona porque tiene que cumplir con un propósito de la historia, porque el personaje se arregla hasta el capítulo 120 y no se arregla en el capítulo 10, porque exacto, ¿no? ¿Por qué se esperaron los 10 capítulos de una temporada para realizar una acción que debió haber hecho desde la primera? ¿Qué características psicológicas está mostrando el personaje y qué me está diciendo el autor con esas características positivas? ¿Cuáles son las cosas que se consideran negativas, desde qué perspectiva? Ya no sé si conoces una serie que se llama The Boys, que es como todo lo contrario a las series de superhéroes, ¿no? Mostrando cómo pues, realmente si el superhéroe como Superman existiera, pues terminaría pues, seguramente abusando de su poder, como siempre que hay un poder excesivo. Y bueno, pues esas son reflexiones bien interesantes que los escritores siempre están realizando. Entonces ya luego llegamos los teóricos y los críticos a decir, a ver cómo le hizo, vamos a tratar de descubrir los trucos de este mago. Y bueno, pues intentamos hacerlo, pero en realidad es una posibilidad que tenemos todos de realizar, ¿no? Analizar a nuestros personajes, entender por qué consideramos héroes, por qué consideramos villanos, por qué, etcétera. Y bueno, pues ahí está mi invitación que les quería hacer en esta ocasión. Pues ahí está, abierta la invitación, por supuesto, aunque ninguno levantó la mano para quizás poder seguir este camino de las letras, como dijo la maestra Azucena, estoy seguro que por ahí tendrán alguien conocido que sí anda en estos caminos. Y bueno, pues el título es tan sencillo que creo que nos lo podemos llevar de esta presentación: carácter, ya sea con acento o sin acento. Así que bueno, pues no nos resta más que agradecer de nueva cuenta a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a esta espléndida FUL que arriba a 35 años de acercar las letras a todo el público. Así que enhorabuena por estas más de 3 décadas de pues que el ciudadano de a pie, que el estudiante, que todo aquel que venga a esta FUL se acerque a los libros y que pues ahora, como decía la maestra, antes de dormir recordemos a nuestro personaje favorito, o aquí al salir, ¿verdad?, encontremos a lo mejor algún libro que se refiera a ese personaje por aquellos que no contestaron. Pues muchas gracias maestra Azucena, que como siempre nos acerca a estos libros que pareciera que son de teoría, pero que en el fondo llevan a la esencia de lo que todos y cada uno hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ya sea corta o larga, que son un sinfín de personajes. Muchas gracias. Gracias. Pues de tan interesante charla, yo creo que va a haber muchos interesados en la literatura. Por lo menos ya se llevan la semillita para interesarse en la lectura, ¿no? Vamos a dar paso a una